Beatriz Rangel, que no sé por qué la llaman Beatrice, pero se llama Beatriz Rangel, es analista internacional, ha ocupado puestos fundamentales y muy importantes, especialmente en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde tuvo posiciones y estuvo en reuniones realmente muy importantes para la defensa de la democracia y la lucha democrática, especialmente en Centroamérica. Está con nosotros para ver cuál es su visión de los 3 puntos que más angustian hoy en día a los latinoamericanos, que es primero, y eso le angustia al mundo entero, no solamente a los latinoamericanos, qué está pasando en el globo, cómo se está recomponiendo y hacia dónde vamos, ¿no?, en esta recomposición, de lo cual tenemos varias situaciones muy graves, como fue el COVID y como es ahora la guerra en Ucrania. Por otro lado, Colombia, ¿qué se espera después de esta primera ronda electoral con estos dos finalistas? Y luego, porque hasta se habla, hay quien habla todavía de la posibilidad de una guerra civil, como la época del gaitanazo. Y luego sobre Venezuela, ¿qué se espera de Venezuela y en dónde está parada con la narcodictadura que tiene Venezuela? Empecemos por la situación del globo. ¿Qué está pasando, Beatriz? Bienvenida. Ay, gracias, Napoleón. Un millón de gracias por invitarme y un saludo a tu audiencia que es nutrida y bien interesante. Mira, lo que está pasando en el mundo es que estamos saliendo de una era para entrar en otra era geopolítica. La era que estamos abandonando es la de una sola potencia manejando los asuntos del mundo. Es decir, a partir de 1991, cuando colapsa la Unión Soviética, queda una sola potencia reguladora del sistema internacional, que son los Estados Unidos. Esa situación dura aproximadamente hasta el 2014, porque ya en el 2014 era evidente dos cosas. Uno, que había una potencia emergente con suficiente fuerza como para empezar a compartir responsabilidades geopolíticas con los Estados Unidos. Esa potencia es China. Y en segundo lugar, que el país que quedó después del colapso de la Unión Soviética, que es Rusia, aspiraba a tener alguna posición de liderazgo en el mundo. Entonces, en el 2014 es ya claro que Estados Unidos y China son las dos potencias, por lo menos las potencias reguladoras de la economía mundial. Y además entre ellas dos hay interdependencia. Y también era claro que Rusia no iba a aceptar lo que había ocurrido, que era después del colapso de la Unión Soviética, la Organización del Tratado del Atlántico Norte había crecido, porque se habían sumado todos los países de la Europa Oriental, hasta llegar casi a las puertas de su territorio. Entonces ahí, cuando la OTAN está a punto de llegar a sus puertas, que es en Ucrania, es cuando Rusia toma la decisión de empezar a ocupar ese país. Entonces, ahí... Que además hay que recordar que, perdona, Beatriz, tengo entendido que cuando colapsa la Unión Soviética se llega a un acuerdo, ¿okay?, de que la OTAN no iba a sumar los países limítrofes con Rusia para sentir los rusos seguridad. Y parece que la OTAN ha violado eso. No, es que realmente no era un acuerdo con la OTAN. Eso fue un acuerdo, la administración Reagan y la administración de Bush Sr. tenían una visión geopolítica del mundo que era: vamos a ayudar a Rusia, que es lo que va a quedar de la Unión Soviética, a modernizarse, a europeizarse, para que Rusia empiece a formar parte del concierto europeo. Entonces, al Rusia formar parte del concierto europeo, no hay necesidad de extender la OTAN, muy por el contrario, a la OTAN lo que hay es que restringirla. Ok, pero quedaron en no hacerlo y lo hicieron.
Claro, y entonces, cuando vino la administración Clinton, sí, con la señora Albrecht a la cabeza, que era de origen checo, empezó el ingreso de los países de Europa Oriental. Y una vez que tú admites 4 o uno que admitas, no le puedes negar admisión al resto. Entonces empezó todo aquello y cuando Rusia vio que le estaban llegando a sus puertas, dijo, no, aquí se acabó. Yo aquí voy a poner una pica en Flandes. Y además el presidente ya no era Gorbachev, sino se trata de Putin, que es muy diferente. Sí, claro, y se trata de Putin. Entonces eso fue lo que ocurrió. Ahora, ¿por qué Putin habla de que... ¿Cómo se termina eso? La única persona que lo ha dicho muy claro es Henry Kissinger en la reunión de Davos, que dijo, esto hay que regresar al status quo ante bellum. ¿Cuál era el status quo ante bellum? La situación del año 2014. Y es a partir del año 2014 donde se tienen que definir las fronteras, la neutralidad de Ucrania y llevar a cierto acomodo con Rusia para que pueda llegar la paz. Porque ahorita lo más importante es que esa tragedia espantosa donde el pueblo de Ucrania se está inmolando se detenga y se empiece a hablar de cómo reconstruir el país y cómo rehacer las relaciones geopolíticas en esa zona del mundo. ¿Y en qué se basa Putin para justificar la intervención o la invasión diciendo que es un gobierno el ucraniano fascista? Mira, eso de que es un gobierno fascista se cae por su propio peso porque el señor presidente de Ucrania es un judío. No puedes tener un presidente, no puedes tener un régimen nazista con un presidente judío. Lo que ocurre es que Putin, como no, o sea, hay unas relaciones casi de hermandad entre Rusia y Ucrania que le ponían a él muy cuesta arriba, desde el punto de vista político es impresionante. Entonces él inventó una narrativa para venderle al pueblo ruso. Y esa narrativa fue, no, es que allá hay un núcleo que quiere agredirnos y quitarnos territorio. Y entonces le puso, a mi modo de ver, de una manera muy desafortunada, la etiqueta de nazistas. Ok, nos quedan 9 minutos nada más y quisiera que nos hablara cómo ves la situación de Colombia. Entonces, ¿qué hables sobre? La situación de Colombia, ¿cómo ves la situación de Colombia? Porque los dos finalistas, los que tuvieron más votos, primero Petro, hay quien dice que inclusive no subió las votaciones, yo creo que es todo lo contrario, pero por otro lado, los dos candidatos, los dos que van a la final, los dos candidatos que van a la final son... que los colombianos votaron en contra del estatus normal y corriente, en contra de los partidos tradicionales, que quieren un cambio, que da la impresión que el mundo entero lo que quiere es un cambio diferente, no quiere saber nada del bipartidismo ni nada de eso, da la impresión. ¿Qué piensas tú? No, mira, yo pienso que en América Latina, en su conjunto, desde México hasta la Argentina, hay un sentimiento popular anti-élites y anti-gobiernos incumbentes. Y ese sentimiento, aunque se venía creando, o se había creado antes, o se venía creando a lo largo de los años y los decenios, hizo eclosión con el COVID-19. Durante el COVID-19, ¿qué fue lo que vio los pueblos de toda América Latina? Que mientras la mayoría no tenía asistencia médica, se les moría la gente en las camillas, no había vacunas, no había tratamientos anti-COVID, las élites gobernantes tenían acceso a tratamientos, venían a los Estados Unidos a vacunarse, y entonces tú tenías una mayoría que perdió el empleo, cuyos familiares perdieron la vida, y una estela de la población de más o menos entre el 20 y el 30% que había tenido acceso a tratamiento y no había perdido su empleo y seguía viviendo relativamente bien.
Al ellos tener que contrastar esa realidad dentro de cada uno de los países, surge un sentimiento antiélite, antigobierno muy fuerte, que es lo que hizo eclosión ahorita en Colombia con una claridad meridiana. Los dos individuos que representaban algo distinto al status quo fueron los que sacaron la mayoría de los votos. El señor Petro sí hizo avances, porque en la campaña presidencial pasada, el señor estuvo 4 millones, ahorita obtuvo 8, lo cual es un avance. Pero lo más interesante es la curva y la tendencia de aumento de popularidad del señor Hernández, porque el señor Petro de alguna manera ha sido parte del status quo. El señor Hernández no. El señor Hernández vino de afuera, no venía de ningún partido político, él creó su propio movimiento de campaña para ser alcalde de Bucaramanga, lo financió él solo, lo mismo ha hecho con su participación en esta campaña presidencial, de manera que el señor Hernández es todo lo que alguien que esté en contra del status quo quiere ver en la presidencia. Pero esto tiene mucho que ver también con la historia de América Latina, porque América Latina en su conjunto tiene instituciones medievales. Y esas instituciones medievales son las que han sido responsables de que no haya suficiente crecimiento para lograr el desarrollo, que no haya el imperio de la ley para todos los estamentos de la población y que no haya eso que llamamos unas democracias liberales funcionantes. Ahora, ¿qué tiene que ver, Beatrice, qué tiene que ver el Foro de Sao Paulo, como se llame ahora, con todos estos cambios, inclusive en los países, en los 3 países que más estaban progresando económicamente, como era Chile, como era Perú y como es Colombia? ¿Qué tiene que ver? Que muchos analistas dicen que la culpa de todo es que la gente está, primero que los medios están vendidos a la izquierda y a la extrema izquierda, y luego que la gente es boba, ¿no? Que se deja lavar el cerebro en masa y por eso votan por esta gente. Y en todo caso es posible que la gente del Foro de Sao Paulo lo que esté aprovechando es ese descontento del cual tú hablas, pero que es anterior al coronavirus. No, ese descontento tiene, yo diría, siglos, porque esta situación de política corporativista y economía rentista la tiene América Latina desde que llegó Cristóbal Colón a estas tierras. Entonces, es que ese es el problema, que son unas instituciones medievales que sobrevivieron porque se las trajeron de Europa para acá y aquí han vivido muy bien 500 años. Y ese descontento popular ha ido creciendo y en los últimos, vamos a decir, los últimos 20 años ha sido muchísimo más fuerte porque tienes unos medios de comunicación, tienes unas maneras de que fluya la información que no existían antes. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en Chile? En Chile explotó una protesta que a mi modo de ver hubiera sido muy parecida al famoso mayo francés del 68, pero lo que pasó fue que el Foro de Sao Paulo intervino allí para hacerla violenta, pero no fue que ellos la crearon. Ellos lo que hicieron fue, así como hace un surfista, montarse en la ola y en la tabla viajar sobre la ola, pero ellos no crean la ola. Y por último, Venezuela, ¿cómo ves el presente inmediato y futuro del país? Mira, lo que pasa con Venezuela es que yo creo que en este momento ni las condiciones políticas ni las condiciones económicas favorecen una evolución positiva del drama venezolano. Las situaciones económicas, porque con el descubrimiento del petróleo en Guyana, y con ese petróleo estando siendo explotado por una compañía americana como la Exxon y colocándolo en el mercado, es muy difícil que ninguna administración diga, no, es que tenemos que intervenir en Venezuela como sea, por el tema energético. Porque ahora tienes a Guyana que no es una promesa, no son unas reservas que están ahí, sino que lo están sacando.
Y después, desde el punto de vista político, yo veo el cuerpo político venezolano demasiado fragmentado como para tú poder tener una palanca que realmente empiece a movilizar, a desalojar el régimen. Bueno, Beatrice, lamentablemente se nos acabó el tiempo, hoy lo tuvimos mucho más reducido. Está bien interesante. Muchas gracias, Beatrice, por decirnos cómo estás viendo tú el panorama y responderle a la mayoría de la gente en los tres interrogantes o angustias que tienen, ¿verdad? Muchísimas gracias, Bueno, Beatrice. un abrazo, gracias a ti.